Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar de esto último porque el presidente Noboa expidió el martes un decreto ejecutivo en donde menciona el cierre de las fronteras terrestres de nuestro país, fronteras con Colombia, con Perú, es decir, fronteras norte y sur, a propósito de las elecciones que vamos a tener el domingo. En estos días también menciona el decreto, se aplicará la limitación del ingreso al territorio nacional de toda persona extranjera en la frontera terrestre norte y sur del país. También además de establecer una regulación especial temporal en las zonas de seguridad de frontera, el presidente Nova dispone continuar con el despliegue de Fuerzas Armadas focalizado en puertos. Para esta decisión, entre otras causas, el presidente aduce que la conmoción interna generada en Colombia, focalizada en la zona de frontera por los enfrentamientos entre grupos armados, es una situación apremiante ante la cual el gobierno debe buscar implementar las medidas necesarias para prevenir que estos enfrentamientos afecten la seguridad del país y puedan trasladarse a territorio nacional. También menciona que dentro de la zona fronteriza con Perú se han identificado actividades ilícitas como la minería ilegal que están generando una ola de violencia en diversos sectores y que es necesario que el gobierno implemente medidas preventivas para garantizar la seguridad pública de la población. Con estas medidas, las fronteras terrestres de nuestro país permanecerán cerradas un día antes y un día después de las elecciones, en donde, como sabemos, vamos a elegir a nuevo presidente, asambleístas parlamentarios andinos. Y la idea, nos ha dicho el presidente candidato Noboa, es evitar eventuales atentados de las bandas criminales contra el desarrollo de las elecciones convocadas para el domingo. Esto llama la atención porque sí podemos pensar que el presidente, el gobierno tiene una información creíble de que esto podría pasar, de que esto puede ser una realidad. Y de hecho el despliegue de los militares en las fronteras se ha reforzado ya desde el martes, así lo informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, una medida que ya se anunció por el presidente y que, bueno, ya se han dado las medidas necesarias, en los puertos también se han dado comunicados respecto a que ya se están desplegando personal para cumplir con este mandato del presidente. ¿Era necesaria esta medida? ¿Se podía pensar que el presidente tiene una información que nosotros no sabemos? De que se pueda dar atentados de las bandas criminales en el desarrollo de los comicios. Esto es lo que vamos a preguntarle al ex comandante general del Ejército, a don Luis Altamirano, a quien le saludo. Gracias, comandante, por acompañarnos. Bienvenido en esta mañana. Y bueno, ¿cómo ve la decisión del presidente? ¿Era necesaria? ¿Es muy extrema? ¿Y qué podemos pensar de las amenazas que pueda tener el gobierno, el Estado en estos momentos? Verónica, buenos días. Un gusto estar acá junto a ustedes a la distancia. Un saludo cordial a toda la audiencia. Mire, no podemos desprendernos en el análisis de esta decisión del factor político. El presidente en su mandato ha ido haciendo una serie de anuncios que ha buscado obtener algunos tipos de réditos, como recuerde usted el anuncio de las 2.000 hectáreas de una información que ni siquiera era procesada por las agencias de inteligencia nacionales y en donde de repente hizo una cadena nacional un anuncio que alarmó a la población. Y lo que buscaba es justamente generar un rédito y respaldo a esta decisión de la declaratoria del conflicto armado interno. Entonces ahí estamos viendo justamente el accionar del presidente de una forma que yo no lo califico de la más adecuada, porque lo que se estaba buscando es eso, ¿no? A través de estos sentimientos más básicos, yo digo primitivos, porque la sociedad vive en zozobra, el alarmar y decir, bueno, estamos haciendo algo. Y después prácticamente salió el comandante de policía cerca de un mes posterior a este anuncio a desmentir prácticamente. Sí. Pero el presidente no lo dijo nada. Entonces esto ya también va generando dudas sobre estos anuncios que se realizan. O sea, no podemos desprendernos del análisis político de la posibilidad de que esta decisión esté vinculado con el hecho de obtener un rédito de carácter político. Ahora, las Fuerzas Armadas históricamente han tenido la responsabilidad de la seguridad del proceso electoral, lógicamente con la participación de la Policía Nacional, cada uno en las actividades que le corresponden. Ahora tenemos una medida que habla de cierre de fronteras, de control de puertos y aeropuertos.
que yo no veo en ningún aspecto de que esto pueda ser contraproducente. Lo importante es saber si es que la inteligencia como herramienta que se utiliza para una toma de decisiones, y especialmente en lo que tiene que ver con formulación de políticas públicas, es la que proveyó de los elementos necesarios en términos de posibilidades o hipótesis de que haya una situación de concreción que pueda afectar el evento electoral. Ujú. Y ahí genera la gran duda. Y le digo, colocando el ejemplo de las 2.000 hectáreas. Entonces, Claro. el control de puestos, el control de aeropuertos, el control de fronteras es una actividad que debiera ser normal de las Fuerzas Armadas, sobre todo en este tipo de situaciones. No así el cierre de fronteras, pero se ha tomado esta decisión, no vamos a decir que es una decisión inadecuada o es una decisión adecuada. Son las autoridades con la responsabilidad del caso, con la información debidamente procesada y lógicamente con el respaldo de que esta información permita orientar la planificación y las acciones, porque si solo partimos de una presunción, es decir, de una hipótesis general que no está basada en una posibilidad que se construye con base a indicios, bueno, básicamente lo que tenemos es una respuesta frente a una presunción que Así ya existen la posibilidad establecida desde el sector seguridad de que en este proceso electoral la violencia política generada desde organizaciones criminales es muy posible. De hecho, ya han existido varios hechos Bueno, en en 2023 se asesinó un candidato presidencial, no es algo menor, marcó un antes y un después en la política ecuatoriana, ¿no? Sí, justamente por eso es que podemos estar hablando en este momento más de una hipótesis antes de que de una posibilidad, porque, mire, en el proceso de toma de decisiones militares y lógicamente en el ámbito de seguridad, los planes se construyen con base a las posibilidades de lo que se conoce del adversario, del antagonista, del enemigo, dependiendo del ámbito de actuación. Estas posibilidades se construyen con base al análisis de las capacidades, el análisis de las intenciones, el análisis, lógicamente, de los indicios que se van presentando y que se van recabando a través de los planes de búsqueda de información para ir concretando cuáles son estas acciones que pueden darse de forma puntual. Pero aquí lo que estamos viendo es que tenemos una hipótesis general porque no estamos diciendo hay esta posibilidad de este hecho en Bueno, el particular que presidente puede indicó suceder. en la red social X que existe intentos de desestabilización por parte de grupos armados. Nada menor, eso bastante grave lo que escribe el presidente, ¿no? Tan grave como las 2.000 hectáreas. Entonces, por eso yo me pongo a pensar en qué medida, porque mire, el día de ayer y el día de hoy continuarán una sobreexposición mediática de estas acciones, de este despliegue que a la final es un despliegue que complementa las actividades que ya venía desarrollando Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero coloca en una sobreexposición ligado a una decisión del Ejecutivo, que tiene un impacto y que va a tener un impacto, lógicamente, en parte del electorado. Entonces, no podemos dejar de analizar, y le digo, no, esto no es pensar mal, el uso, lógicamente, de este discurso en beneficio del presidente que al momento es candidato. A eso es lo que me refiero, Verónica. Sí, la información hay que tomarla con pinzas igualmente, amigos. Son las 7:30, conversamos con el excomandante general del Ejército, Luis Altamirano. Hablamos de este cierre de fronteras en el Ecuador durante las elecciones, la militarización de los puertos, algo que el excomandante dice debería ser algo normal, ¿no? El control de los puertos, no así el tema del cierre de fronteras, que obviamente esto se va a dar por los comicios de este domingo. Ahora, ¿qué tan efectiva? Si es que fuera el caso que lo que dice el presidente es así, existe esta amenaza real de desestabilización de grupos armados. ¿Es correcto tomar esa decisión si es que hubiese los elementos que nos puedan confirmar de una real amenaza, excomandante, eso de una medida acertada? ¿O qué otras cosas debería realizarse para precautelar la seguridad de los ecuatorianos, la seguridad, confianza, transparencia de los comicios de este domingo? Mire, toda medida preventiva, cuando hay indicios claros, lógicamente que es acertada.
Pero también recordemos que si no hay una producción de inteligencia de carácter puntual, lo que estamos haciendo es buscar una aguja en un pajar. Y aquí tenemos una profunda deficiencia en inteligencia que tiene que ver justamente con las organizaciones criminales y sus nexos con organizaciones transnacionales, que trascienden las fronteras. Entonces, es preciso justamente buscar a través de los órganos pertinentes, a través del Centro de Inteligencia Estratégico y de sus brazos operativos, información de carácter puntual, de tal forma de que pueda haber una adecuada anticipación antes que una amenaza pueda ser concretada. Esa es la tarea primordial. Uno esperaría, es más o menos haciendo una analogía, uno esperaría de una salud preventiva y no de una intervención frente a una situación ya de carácter catastrófico. Claro. Entonces, es muy posible que esto pueda suceder. Ahora, en este momento, yo le digo que atraviesa el país de una polarización extrema. Todo puede ocurrir. Y ese todo puede ocurrir genera una serie de posibilidades de todo orden, ¿no? Desde la ejecución de autoatentados a candidatos o desde atentados que sean de carácter real. Entonces, esto también hay que discernir. Lo que pasa es que vivimos en esta era posalfabética en donde de repente se coloca una imagen, se coloca un video, estas fake news, y es mucho más fácil, más difícil desmentir una noticia falsa que colocar una noticia falsa. Y especialmente cuando se busca estos sentimientos de zozobra en la población que generan inmediatamente una reacción. Mire, el caso de Fernando Villavicencio, que usted lo ha mencionado, Claro. en las elecciones pasadas se endilgó la responsabilidad a un movimiento político, a la Revolución Ciudadana. Pero ya después de las investigaciones que se han venido dando, se devela que esto no era cierto, pero se ha posicionado este asunto. Y hay que investigar. Y una investigación profunda tiene que darse, Claro. lógicamente, para ver cuáles fueron los motivos y las causas. Y ahí tenemos, por ejemplo, elementos en donde no hemos conocido cuál es la autoría intelectual de este delito que debe ser reprochado por todos los ecuatorianos, pero que va a permitir esclarecer justamente lo que requiere una sociedad, esclarecer la verdad y evitar esta situación que vivimos, yo digo, en el día a día, en donde hay una impunidad campeante en todo orden, en mucho sentido. Entonces, hay que trabajar en estos elementos de inteligencia y de investigación criminal que permitan develar justamente cuáles son las verdaderas intenciones. Y ahí yo veo que hay una medida preventiva, pero yo no le puedo decir si esta medida preventiva devino de indicios claros o simplemente es una forma de carácter reactivo frente a la posibilidad de concreción de una hipótesis general que está levantada desde ya, o simplemente también está ligado al momento político electoral que estamos atravesando. Ahora, también no es menor lo que ha venido pasando, no solamente con el candidato Villavicencio que fue asesinado, candidato presidencial, y esto obviamente cambió las reglas del juego de lo que pasó el después, porque claro, Daniel Noboa no estaba ni de cerca entre los candidatos favoritos, pero se reconfiguraron las fuerzas, se cambió todo. Pero el hecho de que han sido 14 políticos asesinados en nuestro país solamente entre 2023 y 2024, la mayoría en la zona de la costa, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena. Eso nos debe llamar la atención, nos debe preocupar, excomandante, porque la situación de seguridad es realmente dramática. Y no solamente hablemos de políticos, porque enero, este mes de enero que acaba de pasar, enero del 2025 ha sido el mes más violento del Ecuador en los últimos 3 años y las cifras realmente son espeluznantes. 732 muertes violentas que se dieron en este mes solamente. En enero del año pasado se contabilizaron 487 homicidios, que tampoco es pelo de cochino, no es una cifra menor, pero 732 muertes realmente espeluzna, Luis. Mire, Verónica, si nosotros extrapolamos, es decir, si tomamos la cantidad de asesinatos y homicidios que se produjeron en este mes, al año, estaremos terminando este año con una tasa de más de 50 homicidios cada 100.000 habitantes. Brutal. Cuando comparamos con el mes de enero,
del año anterior, ahí tenemos un mes sui generis, porque hay que tomar en cuenta que hubo en ese momento una declaratoria de conflicto armado interno y hubo una serie de acciones, tanto de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, y hubo un descenso abrupto que se mantuvo hasta inicios de marzo, y después tenemos ya un crecimiento de crecimiento, y posteriormente ya tenemos un crecimiento sostenido. Y esto debe hacernos reflexionar, yo digo, como sociedad y especialmente a las autoridades, no solo del gobierno central, sino del Estado en sí, que la estrategia que se está tomando no está dando resultados. Y es muy difícil decir, bueno, ¿cuál es la estrategia que hay que hacer? Pero pensar en una estrategia que está basada exclusivamente en un concepto de guerra es incompleto, porque hay que abordar desde ya en estas intervenciones otros elementos de carácter estructural, emergenciales. Mire, el país terminó el año anterior con cifras muy negativas, porque uno puede decir hay una disminución en el orden del 17% en la tasa de homicidios, pero hay un incremento exponencial de extorsiones y de secuestros. Pero cuando vemos factores estructurales, tenemos una pérdida de 260.000 plazas de trabajo por falta de decisiones. Aquí hay el deporte nacional es echar la pelota al otro. Así Ves es. que habían las alertas de todo este problema que se dieron en enero del 2023 sobre la situación eléctrica del país que íbamos a tener en el 2025. Pero bueno, aquí hay responsables y responsables, pero el deporte nacional es señalar con el dedo al otro. Pero a la final esos son los resultados. Aumentan los índices de pobreza y cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta decisión del incremento del IVA, y le digo porque yo hago análisis presupuestario, y escucho y veo también en la prensa que ha habido un aumento en la recaudación del IVA y que esto refleja una cierta dinámica en la economía, eso es totalmente falso. El IVA se elevó en el mes de abril. Si usted toma en consideración, solo para ponerle en números generales, equivale ese 3% que se elevó en abril como haber elevado en todo el año el 2,25%. Y cuando vemos nosotros que el aumento de esa recaudación prácticamente es el reflejo del incremento de este 2,25% de promedio mensual, vemos que en la realidad no ha habido un aumento del consumo. Lo que ha habido es un aumento en la tributación. Y esto a la final en un país que no crece, no genera una dinámica de generación de empleo, de negocios, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos en el sector seguridad la inversión que ha hecho el gobierno de este 3%, yo le digo con números, no es cierto. Es menos del 50% de ese aumento de recaudación que se ha destinado al sector seguridad. Yo no podría entender, claro, porque las necesidades del Estado son infinitas. Entonces, hay que trabajar en un proyecto de seguridad en el país que involucre varias áreas, no exclusivamente el área de la guerra, porque inclusive, yo le digo a Verónica, bueno, y le ofrecí dejar un libro, hubiese querido dejarle el día de hoy, en donde Gracias, yo René. hago un análisis, lógicamente, de todo el proceso que ha vivido el Ecuador, porque vivimos en este mundo de narrativas, y en este mundo de narrativas no se discuten ideas. O sea, hoy tenemos, yo no participo casi de ningún grupo de WhatsApp, inclusive me pusieron recién un grupo, ya me voy a salir, porque son narrativas en donde es un rebaño digital, en donde se refuerza permanentemente una idea y se refuerza con imágenes, se refuerza con una serie, y esto está polarizado en la sociedad. Esto no ayuda a construir un proyecto de país. Y yo veo que el año que va a venir, el primer año presidencial del próximo presidente o presidenta, va a ser un año muy complicado, especialmente en los temas de carácter social, porque tenemos una economía que no camina y hay que repensar, le digo, Verónica, en esta declaratoria de conflicto armado interno, porque no ayuda ya. Y no ayuda porque hay elementos ya que se modificaron en la propia Constitución, modificaciones que se hicieron en el Código Orgánico Integral Penal. Lógicamente hay una ley de uso legítimo de la fuerza, una ley orgánica. Hay que pensar en ir normalizando en este marco
la actuación de los elementos de seguridad, porque nadie va a venir a un país a invertir. Tenemos una inversión extranjera que ha decrecido, que es mínima, es irrisoria. La inversión extranjera, solo para tener una idea, es cerca de 15 veces menos la inversión extranjera directa que las remesas que envían Sí, nuestros migrantes. es alarmante realmente. Y ahora que los migrantes están siendo deportados, ya no va a haber esas remesas además y van a estar en No el va a haber un impacto muy destino. fuerte, le digo. O Pero sea, bueno, eso es materia para otra discusión, comandante. Yo quiero agradecerle el tiempo, lamentablemente se nos va encima, así que bueno, vamos a seguir sin duda conversando sobre esto porque ya es una situación que va para largo, ¿no? Y vamos a tener que analizar justamente esos planes, si es que este gobierno reelegido o si es que viene un nuevo gobierno, pues va a tener que tener una política clara respecto a ese tema de seguridad, también por supuesto el tema económico y social que está pendiente, es una gran deuda que se viene arrastrando y obviamente tiene que resolverse de manera urgente, con medidas urgentes que apunten a resultados, porque claro, los ecuatorianos ya no pueden más, Luis. bueno, así es. O sea, estamos en una situación bastante complicada. Yo creo que hay que redireccionar y el punto de inicio será el inicio del próximo gobierno. Hay que redireccionar con una participación de la sociedad civil, con una participación de los gobiernos autónomos descentralizados, crear verdaderamente un proyecto que nos permita salir de la situación en la que estamos. No podemos seguir profundizando los problemas y a la final, si es que tenemos estas limitaciones actuales, hay que tomar decisiones. Porque solo un dato, se ha recategorizado, por ejemplo, las organizaciones delictivas. ¿Qué significa esto? Que ha habido una evolución en positivo en beneficio del crimen organizado. Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son los resultados? Eso es algo para reflexionar. Eso nos seguimos preguntando. Gracias a Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército. Hemos hablado de ese tema del cierre de fronteras en el Ecuador y el control de los puertos durante las elecciones. Vamos a conversar más adelante, sin duda, sobre esta medida. Gracias a Luis Altamirano. Despedimos de esta entrevista, amigos. Momento de irnos a comerciales